Bueno chicos, ahora vamos a hablar acerca del código genético. También vamos a hablar del proceso de mutación o cómo sucede la mutación. Y también vamos a hablar un poco acerca de lo que es el proceso de transcripción y traducción del ADN. Bueno, como podemos ver en la imagen, menciona que la información genética se encuentra almacenada en los ácidos nucleicos. Sabemos que los tipos de ácidos nucleicos que existen o conocemos principalmente son el ADN y el ARN. El ADN, el ácido desoxirribonucleico, tiene como función principal almacenar y transferir información genética. Recordemos que el ADN es el principal almacén de nuestra información genética. Esta información genética, recordemos que es o fue heredada por nuestros padres, ¿no? Compartiendo los cromosomas, mitad y mitad, etc. Ahora, en cambio, el ARN, ácido ribonucleico, tiene como función codificar aminoácidos y producir proteínas. Okay. ¿A qué nos referimos con codificar? Es decir, va a formar esos aminoácidos, ¿okay? A través de varias señales que después vamos a estar hablando. Y con esos aminoácidos, que son las bases de las proteínas, van a poder formar esas estructuras más complejas. ¿Okay? Bueno chicos, ¿y qué es el código genético? El código genético describe las reglas de cómo se forma un aminoácido a partir de una secuencia de bases nitrogenadas. Para la formación de un aminoácido necesitamos de 3 bases nitrogenadas. ¿Okay? Ese conjunto de 3 bases nitrogenadas va a recibir el nombre de codón. Y el orden, así como el tipo de base nitrogenada que esté en ese grupo o en ese codón, va a recibir un nombre en específico, va a pertenecer a un aminoácido en específico. Por ejemplo, aquí encontramos algunos de los codones que se pueden formar. Les mencionaba que existían algunas reglas que mencionaba el código genético para que se formara un tipo de aminoácido. Y por ejemplo, aquí en el primer recuadro podemos observar que hay una U y una U, que es un triplete de 3 uracilos que formarían la fenilalanina. ¿Okay? La fenilalanina es un tipo de aminoácido. Y por ejemplo, en la parte de abajo tenemos la leu, que significa leucina, ¿okay? Que se puede formar a través de 2 codones, que es el codón de uracilo y adenina, y también el triplete de uracilo y guanina. Y también algo que les tengo que mencionar es que existen codones de paro, es decir, que van a permitir que la formación de aminoácidos se detenga. ¿Para qué sirve esto? Cuando nosotros ya tenemos una cierta cadena de aminoácidos que sirven para la formación de nuestra proteína, van a detener, ese codón va a detener la formación de más aminoácidos. Si no existiera, por ejemplo, este codón de paro, las características de la proteína cambiarían. Entonces, para eso existen este tipo de codones de paro. Algún ejemplo de ello es el triplete con uracilo, adenina y adenina. Y el triplete de uracilo, adenina y guanina. Serían algunos de los ejemplos. Ahora chicos, ¿qué es una variación genética?
dentro del mundo del ADN y el ARN siempre van a haber variaciones genéticas. ¿Okay? Es, por ejemplo, cuando, supongamos, nosotros tenemos una abuelita, tenemos a nuestro papá, y dentro del linaje o de la familia de cada uno está la abuelita, el papá y, por ejemplo, hay ciertas características que no heredamos de nuestros abuelos. Eso se debe a que, por ejemplo, el ADN de nuestros padres se unió al ADN de nuestra madre. ¿Okay? Y ambos nos heredaron la mitad de su ADN. Cada uno nos heredó la mitad, la mitad. Entonces, como no pertenece a la misma secuencia de ADN, es decir, la información genética es distinta, va a haber o existir un cambio en la secuencia, que en sí va a ser la secuencia que nos va a formar a nosotros. Y obviamente esa variación genética va a tener una expresión. Por ejemplo, ¿qué nos referimos con expresión? Una expresión de los genes podría ser la tonalidad de nuestra piel, la tonalidad de nuestros ojos, el cabello, si es rizado, si es lacio, si somos morenos, si somos de piel clara, si tenemos los labios gruesos, si tenemos los labios delgados, si tenemos una nariz respingadita, un poquito más grandecita, etc. ¿Sí? Eso también puede ser una variación genética. ¿Y qué significa variación genética? Cambio en secuencia de ADN. ¿Sí? Un cambio. Una parte importante de la variación genética es la mutación. La mutación, muchachos, ocurre por varios factores y significa una variación en el ADN. ¿Sí? El ADN cambia, como les decía. Entonces, puede ser física, puede ser química o puede ser biológica, la expresión de este ADN mutado. Por ejemplo, en la física podemos encontrar a las personas que en vez de tener 5 dedos, tiene 6 dedos. ¿Okay? Esto se debe a que hubo una variación en el ADN. Puede ser que a lo mejor uno de nuestros padres o algún tío o nuestros abuelos haya tenido ese defecto genético. ¿Okay? Entonces, nosotros lo podemos heredar. También existen las mutaciones químicas. Estos se expresan más en la estructura del ADN. Por ejemplo, vemos en la figura un ADN con estructura normal. Del otro lado vemos un ADN que está afectado. Vemos que las bases nitrogenadas ya no se encuentran unidas directamente a su par de base nitrogenada, sino que se separaron. Eso puede producir un daño a nivel celular. ¿Okay? La célula puede llegar hasta morir por ese cambio en la estructura del ADN. Puede ser por factores de adición de químicos o contaminación química, o por ejemplo en este caso por el uso de luz ultravioleta. Por eso mencionan que es importante que, por ejemplo, usemos bloqueador. La luz o UV que recibimos de la luz solar puede producir estos cambios, ¿no? Pero sería a largo plazo. O, por ejemplo, cuando nos exponemos a químicos muy fuertes. En el caso de la mutación biológica, puede ser en el caso de algún proceso metabólico, como es el ciclo de Krebs, que no podemos lograr producir
los compuestos necesarios para la vida, ¿sí? O a lo mejor no obtenemos la misma energía celular para que nuestro cuerpo siga trabajando, ¿sí? Y si llegáramos a este tipo de mutación, podría causar muchos daños, mucho daño celular, o en su defecto podría llegar a la muerte. Bueno, chicos, en las mutaciones existen ciertos tipos, los cuales son sentido equivocado, sin sentido y silenciosas. En las de sentido equivocado se refiere cuando se cambia el codón y por ende, si se cambia ese codón, va a cambiar el aminoácido, ¿sí? Que se va a agregar durante la síntesis de proteína. Entonces, si existe una mutación en la cual se cambia el codón y por lo tanto el aminoácido, al final vamos a tener una proteína distinta, ¿sí? Y, por ejemplo, si esa proteína estaba destinada para un proceso celular en algún otro organelo, ese proceso ya no se va a poder llevar a cabo, ¿sí? O esa proteína no va a servir, no va a ser funcional para la célula y va a perder su funcionalidad, ¿sí? Tal vez no se pueda ni transformar a otra molécula ni utilizarse como proteína. Ahora, en las de sentido, sin sentido, perdón, dice que se produce cuando aparece un codón de paro, ¿sí? Entonces, si nosotros, o más bien en el proceso celular, encontramos ese codón de paro, la proteína no se completaría como realmente sería. No tendría la cantidad de aminoácidos esenciales para que se pueda formar la proteína, ¿sí? Entonces, en este caso, también la proteína perdería el sentido o el destino que tiene y no podría generarse el proceso para el cual está destinado. Ese sería el segundo caso, en las de sin sentido. Y las silenciosas son las que cambian a otro codón sinónimo. Cuando nos referimos a otro codón sinónimo es en el caso como los que vimos en la tabla, que había dos tipos de codones que pueden formar un mismo aminoácido. Por ejemplo, cambia a otro codón, pero que forma el mismo aminoácido y no lo afecta, ¿sí? Sigue produciéndose la proteína, no se detiene ni el proceso, ni se cambia el codón, sino que simplemente no, no es el mismo codón. Por ejemplo, tendríamos en el principal uno formado por uracilo y adenina, y el otro es uracilo y guanina, por ejemplo, pero dan el mismo aminoácido. Entonces la proteína seguiría siendo igual de funcional que la que se forma con el otro codón que es sinónimo. Ahora chicos, para la producción de proteínas de todo el tema que les he mencionado, hay unos procesos llamados transcripción y traducción. La transcripción es un proceso metabólico celular o bioquímico mediante el cual la información que se encuentra en la cadena de ADN se transfiere a una cadena de ARN, ¿okay?
O sea, ese ADN se transforma en una porción de ARN que va a llevar la información a otra parte de la célula. Ese ARN formado a partir de ese ADN se le conoce como ARN mensajero. ¿Okay? Literalmente toma la información y lleva el mensaje de lo que quiere decir toda esa secuencia de ARN a otra parte de la célula. Para que ocurra este proceso hay 4 etapas fundamentales, que son la iniciación, elongación, terminación y producto final. ¿Y qué significa cada una de esas fases? La iniciación se realiza a partir del reconocimiento de las partes promotoras del ARN polimerasa. ¿Sí? Ese ARN polimerasa encuentra la parte del ADN donde va a romper la secuencia de ADN. ¿Sí? En la parte de la elongación, esa ARN polimerasa lee la cadena de ADN, es decir, se transporta por toda la cadena del ADN para lograr entender o lograr descifrar lo que quiere o la información que quiere enviar a la otra parte de la célula o al otro organelo donde quiere enviar esa información. La parte de la terminación es cuando la ARN polimerasa ya terminó de copiar esa información y llega a la región de terminación. Esto se detecta porque hay un tipo de aminoácido específico donde la ARN polimerasa se va a detener. Y como producto final va a haber una ARN mensajero. ¿Sí? Entonces, esa ARN polimerasa, el trabajo que va a hacer es leer la secuencia de ADN y formar una ARN a través de la lectura de ese ADN. ¿Sí? Ahora, la traducción es otro proceso. Este proceso se lleva a cabo después de la formación del ARN mensajero que se logró a través de la transcripción. ¿Sí? Entonces, el proceso de traducción es el proceso mediante el cual se sintetiza una proteína utilizando la información del ARN mensajero. ¿Sí? Es decir, descifra qué quiere decir ese ARN mensajero. ¿Sí? Supongamos que ese ARN mensajero es una lectura en otro idioma y cuando llega al ribosoma, que es en la parte donde se lleva a cabo esa traducción, lo traduce al idioma nativo. Sería un ejemplo para mencionar cómo funciona la traducción. Entonces, las etapas para lograr la traducción serían la iniciación, la elongación y la terminación. Bueno, las etapas de la traducción son la iniciación, la elongación y la terminación. La iniciación corresponde a la entrada de ARN mensajero al ribosoma, el cual, si recuerdan de la unidad 1, se encarga de la síntesis de proteínas o la producción de proteínas. Ahora, en la segunda etapa, que es la elongación, el ribosoma reconoce la información que trae consigo el ARN mensajero y va colocando la secuencia de aminoácidos. Hay expulsión de ARN de transferencia. El ARN de transferencia se encuentra en el ribosoma.
este va a ayudar a aportar los tripletes complementarios o los codones complementarios a los aminoácidos que se van a formar con el ARN mensajero. ¿Por qué? Porque muchas veces el ARN mensajero no contiene los tripletes de bases que se necesitan. Sin embargo, tiene el mensaje de que se necesita producir cierto tipo de proteína. ¿Sí? Y cómo se va complementando con el ARN de transferencia, que igual tiene bases nitrogenadas que ayudan a complementar a este ARN mensajero. ¿Sí? ¿Cuándo termina el proceso? ¿Cuál es la terminación? Cuando hay un codón de paro. Recuerdan que en la tablita mencionábamos algunos ejemplos de tripletes que producían el paro del proceso. Bueno, ¿cuándo termina ese proceso? Cuando ese triplete pasa por el ribosoma, lo lee y entonces ahí es cuando desensambla o el ARN mensajero se desliga del ribosoma para terminar el proceso de la producción de proteínas, de aminoácidos en sí. Ahora, ¿cómo se logra o cómo se describiría en imágenes los procesos de transcripción y el proceso de traducción? Ok, tenemos una célula eucariota que cuenta con un núcleo bien definido, que es donde se encuentra el ADN celular. ¿Sí? Ese ADN se replica o produce el ARN mensajero a través de la ARN polimerasa. Bueno, esa ARN polimerasa lee la secuencia del ADN para formar ese ARN mensajero, que va a llevar la información correcta al ribosoma. Ese ARN mensajero va a viajar, va a salir por el poro nuclear para que pueda llegar al ribosoma. Los ribosomas, recordemos, se encargan de producir proteínas. Entonces, ese ARN mensajero lleva la información necesaria y lo que hace el ribosoma es leer todos los códigos que les mandó o que manda el núcleo a través de este ARN mensajero. ¿Okay? Al llegar al ARN mensajero se produce la traducción, que es en sí el proceso de la lectura de el ARN. Entonces, este ARN se produce la transcripción, primero a través de la ARN polimerasa y el ARN mensajero sale de la célula o del núcleo celular para llegar al ribosoma. Los ribosomas, recuerden que está en el retículo endoplasmático rugoso. Se llega al ribosoma, el cual logra traducir todos los códigos que lleva. Es decir, va a lograr descifrar qué es lo que quiere decir ese ARN mensajero. Ahora, en los ribosomas encontramos esta estructura donde está dividida por la subunidad larga o grande y subunidad pequeña y el ARN de transferencia. ¿Okay? Ese ARN mensajero va a pasar a través de el ribosoma y va a empezar a producir los aminoácidos que se representan como estas pequeñas estructuras, estas bolitas que podemos observar aquí. Entonces, van pasando las bases, cada 3 bases representa un aminoácido. Para complementar está el ARN de transferencia, que va a agregar un anticodón. ¿Okay? El anticodón es un triplete de bases que ayuda a complementar esa proteína.
porque mencionamos que muchas veces el ARN mensajero no contiene las bases nitrogenadas para llegar a complementar esa proteína. Entonces, ese anticodón las agrega para que esa proteína pueda producirse.